ha tratado el Congreso de la República, sino específicamente cómo se llevó ese proceso, si hubo o no alguna interferencia política. El caso Business Track o chuponeo telefónico, que abarrotó las primeras planas en los 2 años finales del segundo quinquenio aprista, podría volver a ser objeto de discusión cuando en pocos días la comisión que investiga los presuntos actos irregulares cometidos durante el gobierno del expresidente Alan García le entregue al pleno de este grupo su informe final y el mismo entre a discusión. Al parecer, habría novedades en lo que a presuntas presiones políticas concierne. La interferencia política se produce a grandes rasgos cuando el poder ejecutivo o legislativo interfiere en el poder judicial. Le indica al poder judicial qué cosa ver y qué cosa no ver, cómo actuar en determinado caso, cómo manejar o manipular ciertas pruebas. Todo eso es parte de la hipótesis sobre interferencia política. ¿Por qué la comisión, o por lo menos su presidencia, pensaría que lo de las presiones a Manuel Ponce Feijó, a Carlos Tomasio, a Giselle Gianotti, entre otros, es más que una inquietante hipótesis de trabajo? Tal vez porque las partes de la historia que ha recogido y armado no calzarían en situaciones normales, o quizás porque no es usual que autoridades que nada tienen que ver con esta investigación se reúnan con personas allegadas a quienes en ese momento estaban detenidos y eran investigados, acusados del chuponeo. La sala recoge el testimonio y sobre todo los testimonios de las personas que fueron sentenciadas por el chuponeo. Tomasio, Ponce Feijó, Giselle Gianotti, que ellos son los que declaran que fueron presionados, por ejemplo, para involucrar a la empresa Petrotec como la financista del chuponeo. En este reportaje, una de las autoridades que fue captada en uno de aquellos actos, y la pregunta de rigor: ¿por qué lo hizo? Al parecer, el exministro Garrido Leca buscó al señor Gómez Barrios para ofrecerle que no sea parte del proceso, diciéndole aparentemente que él podía influir en que no se le incorpore en un proceso. Es importante recordar que la megacomisión investiga Business Track porque en marzo del año 2012, cuando culminó el proceso judicial por este caso, la segunda sala penal para reos en cárcel tomó 2 decisiones. La primera condenó a los integrantes y allegados de esa compañía, y la segunda derivó parte del expediente al Congreso de la República para que sea este poder el que investiga al expresidente García y a los exministros del gobierno aprista, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Leca, y determine si estos ejercieron presión para que se manipule o se desaparezca pruebas, o para que los denunciados involucren a terceros a cambio de beneficios. Tú acusas y yo te libro, es la hipótesis que ha trabajado el grupo investigador. Hay testimonios en la sentencia que hablan de distintos tipos de presiones, de llamadas telefónicas hacia personas que están en el proceso o vinculadas muy cercanamente a personas que están en el proceso, supuestamente para influir, para que no se comprometa a una u otra persona en las investigaciones. Que vamos a discutir hoy día. Durante su investigación, la megacomisión ha interrogado a quienes en este caso son acusados y acusadores, es decir, los exministros apristas y los integrantes y allegados a Business Track respectivamente. Los primeros han negado que hubiera habido presiones, no han dicho más, alegando que la fiscalía ya los había investigado. Los segundos sí lo hicieron, sobre todo Giselle Gianotti. Indican también presiones para llevar el proceso de tal manera, para declarar de tal forma. Indican que recibieron además llamadas de altos funcionarios. Todo esto está documentado en esta sentencia. ¿Hacia alguien en particular la comisión lo ha identificado? Hay algunas declaraciones de Giselle Gianotti al respecto, ¿no? Sobre algunas presiones que habría recibido, algunas llamadas que habría recibido ella y personas muy cercanas a ella. Personas muy cercanas a ella. La analista Giselle Gianotti fue tal vez quien más detalles ha ofrecido en este caso, no solo ante la comisión. Antes lo había hecho ante la segunda sala penal que la juzgaba,
a la que le contó de las presiones que habría recibido su ex esposo, el comandante retirado de la Marina y experto en seguridad, Wilson Gómez Barrios. He traído una copia de los estados telefónicos del señor Wilson Gómez Barrios, padre de mis hijos, en el cual hay más de 20 llamadas del señor Garrido Leca hacia el señor Gómez Barrios durante todos los días que yo estuve intervenida, lo cual no solo prueba mi dicho, sino prueba que efectivamente habían cosas muy oscuras que ellos temían. ¿Solo se trató de conversaciones por el hilo telefónico o estas se concretaron en reuniones personales y privadas? Fue también lo segundo, y así lo prueban estas imágenes que presenta en exclusiva Es Noticia, que fueron captadas el 14 de enero del 2009 en el salón de un restaurante de Surco, en donde se encontraron el ex esposo de Gianotti y el entonces ministro de Salud del gobierno aprista, Hernán Garrido Leca. Al parecer, el exministro Garrido Leca buscó al señor Gómez Barrios para ofrecerle que no sea parte del proceso, diciéndole aparentemente que él podía influir en que no se le incorpore en un proceso. Es decir, para que la señora Gianotti no sea incluida en el proceso, ¿a cambio de qué? ¿De algo? Según el testimonio que hemos recogido, era para que el mismo Gómez Barrios no sea incluido en el proceso. Sin embargo, él sabía que no estaba siendo incluido. Eso es otra cosa que nos ha llamado la atención. El informe de la megacomisión sobre el caso Business Track contendría además el siguiente dato, que Garrido Leca le habría solicitado a Gómez Barrios la suma de $200,000 para que la policía no lo comprenda en el atestado que venía preparando. Lo curioso es que Gómez Barrios nunca estuvo, ni antes ni después, investigado por este asunto y rechazó la presunta propuesta del exministro aprista. Según esta historia, el señor Garrido Leca busca al señor Gómez Barrios o se reúne con él y le dice que para que no sea incluido él en el proceso, Exacto. ¿qué tenía que pasar? Tenía que dar una suma de dinero. El señor Gómez Barrios no estaba incluido en el proceso, No. lo hemos entendido, ni en No las estaba incluido. investigaciones. Exacto. Solo Giselle Gianotti. Exacto. Exacto. Y él rechazó la propuesta, según tenemos entendido. En el esquema de la investigación que ya tiene lista la megacomisión, fue Hernán Garrido Leca el que buscó a Wilson Gómez Barrios. Le preguntamos si se conocían, si habían sostenido reuniones en medio del proceso, y él señaló que no, que se habían conocido en eventos sociales y que no habían tenido más comunicación. ¿Usted conoce al señor Gómez Barrios, la pareja Giselle Gianotti? Lo he conocido socialmente y le insisto, yo ya he contestado todas las preguntas que se refieren a una posible incluso intervención política en ese caso. Luego se remitan a la investigación realizada por el Ministerio Público, por orden de control interno del Ministerio Público, que fue archivada. El aprista también fue inquirido por la megacomisión por las presuntas presiones de la que es acusado. Esto fue lo que respondió el día que compareció ante el grupo investigador. Quiero, para terminar con este tema, decir que no hubo ninguna intervención política de mi parte, es una declaración que hago, en el tema de BTR. En el tema de los audios y esto, no hubo ninguna intervención de ninguna forma, en ninguna circunstancia, con ninguna persona. Entonces yo niego rotundamente cualquier intervención política que haya habido en ese momento. Sin embargo, lo que no se puede negar es que verdaderamente hubo llamadas telefónicas y de manera reiterada en los días subsiguientes a la reunión de las fotografías que ocurrió, como dijimos, el 14 de enero del año 2009. Este es el reporte de las llamadas entrantes y salientes del teléfono celular que por aquel entonces le pertenecía a Wilson Gómez Barrios, correspondiente a los días comprendidos entre el miércoles 15 de enero del 2009 y el sábado 24 de ese mismo mes y año. Allí se aprecia que Hernán Garrido Leca conversó con el especialista en seguridad 23 veces, desde 2 de sus teléfonos Claro. El 15 de enero fueron 13 llamadas, el 16 de enero 3 llamadas,
El día 18, otras 3 llamadas, al igual que el día 21. Y el 23 de ese mismo mes, una sola llamada. Es decir, 23 llamadas en total, y todas en los días en los que Giselle Janotti permanecía detenida en la sede de la Dirandro. Del Castillo y el señor Garrido Leca estaban dirigiendo la investigación desde la calle. Ellos deben haber tenido la conciencia muy sucia para haberse asustado de esa manera. Cuáles eran los avances en la Dirandro, qué cosa era lo que estaban investigando, para tratar de enterarse y de poder dirigir mis dichos. ¿Por qué las llamadas y por qué la reunión? El reporte que hemos mostrado no especifica qué llamadas son entrantes y cuáles salientes, pero las indagaciones de la megacomisión indican que fue Garrido Leca el que buscó el acercamiento a Gómez Barrios. Por eso este programa le pidió el jueves una entrevista al exministro, vía email, planteándole allí el tema a tratar. El también escritor respondió señalando que no haría declaraciones y ante nuestra insistencia para concretar el diálogo, sea con él o con su abogado, señaló: no declaraciones, caso cerrado. Y hay datos más curiosos. Las personas que fueron sentenciadas denuncian llamadas desde sus números telefónicos cuando estos ya estaban lacrados. Llamadas a algunas figuras políticas, ¿no? Y este es un hecho que está en la sentencia, en el expediente, que no podemos corroborar nosotros como comisión, pero es un dato interesante, ¿no? El caso BTR entra en una etapa definitiva para la megacomisión y tal vez le genere, al igual que el asunto de los narcoindultos, otro flanco al APRA y a sus líderes. Puede que este sea un tema cerrado para la Fiscalía, pero para la historia política es uno de los capítulos más oscuros y sórdidos. Bueno, está clarísimo, el señor Garrido Leca le dice a la comisión: yo no conozco al señor Wilson Gómez Barrios más que socialmente, hace años que no lo veo. 23 llamadas en el lapso de días, mientras la ex esposa de Wilson Gómez Barrios estaba presa, procesada por la policía. No lo conozco, pero están las fotografías que ustedes han visto.